Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Vamos a darle la bienvenida a un colega de Diario Noticias. Está con nosotros Emanuel Rodríguez y de otros medios varios en los que está trabajando. Ayer, y lo contábamos, nos sorprendíamos en la conferencia de prensa en la que el intendente reprochaba a los medios no haberse solidarizado con una situación que había pasado un colega. Allí todos desconcertados, sin entender lo que ocurría. Finalmente nos terminamos enterando que fue justamente Emanuel Rodríguez, víctima de una situación violenta, y por eso vamos a hablar. Bueno, primero habías decidido no hacerlo público, tras los dichos del intendente terminaste decidiendo que sí. Emanuel, buen día, bienvenido a la radio. Y bueno, contanos un poco cómo empieza esto, qué fue exactamente lo que ocurrió, a lo que hacía referencia el intendente. Sí, ¿qué tal? Buen día a toda la audiencia. Ante todo quiero aclarar algunas cuestiones no del hecho, sino de lo que se dijo ayer. Sí, el intendente efectivamente cuando termina la conferencia de prensa hace alusión, me nombra a mí, nombra a la persona que me agrede, que ahora vamos a hablar del hecho, pero le reprocha justamente, como decís, a los periodistas por no solidarizarse. Eso fue una decisión mía que yo no se lo había comunicado a ningún periodista. No es que no se solidarizaron por una decisión propia, sino porque era una cuestión que no había dado a conocer. Y que, bueno, a partir de ese momento en el que el intendente lo pone en estado público absoluto, porque lo hace en una rueda de prensa, bueno, de alguna manera lo decido comunicar. En ese momento me pareció dejarlo ahí, ya que, bueno, si lo había explicado el intendente, me pareció recibir la solidaridad de todos los medios de comunicación al instante. Así que me pareció no hacerlo público. Pero bueno, después con la mente un poco en frío y analizando un poco los dichos que tuvo el intendente, decidí aclararlo porque quedó como en stand-by la situación. Quedó algo muy raro. Y quedó raro y me pareció que es mejor aclarar la situación y dejar todo en claro de qué fue lo que sucedió. En cuanto a... Sí. No, sí te escucho. En cuanto al hecho, esto ocurrió el jueves pasado. El día previo al Día del Periodista. Ese día estuvimos juntos en un reconocimiento a la gente de la bancaria, que justo ayer lo comentabas y también le agradecemos, que está bueno también el reconocimiento de nuestro trabajo. Y ese día a la mañana fue 11 de la mañana frente a la plaza principal, cuando yo estando en un comercio entra una persona. Primero intenta hacer una compra, hace una compra, yo no estaba pendiente de qué estaba sucediendo. Claro. Se presenta como Cristian Pisitelli de manera violenta y me empieza a agreder. No alcanza a hacerlo físicamente porque yo me resguardo atrás del mostrador de este kiosco. Y él del otro lado del mostrador no deja de agrederme verbalmente. Obviamente que físicamente no puede porque no llega por una cuestión de distancia. Pero bueno, a raíz de esto, estuvo varios minutos haciendo agresiones infundadas, porque no es que me reclama alguna información que yo haya dado específica. Eso iba a preguntarte, perdón que te interrumpa, como para entender la situación. ¿Ya habías tenido alguna situación de violencia con esta persona? ¿Ya entendés por dónde viene? Nada justifica la reacción violenta y la repudiamos absolutamente. Ahora, ¿habías tenido alguna discusión, algún problema, algún entredicho con esta persona anteriormente? Es una persona que desde 2016 me envía amenazas a través de redes sociales con su nombre y su apellido, digamos, ¿no? Yo nunca le respondí, en decir las amenazas son solamente los mensajes de este sujeto, no me interesaba responder ni mucho menos, pero tampoco son amenazas puntuales, es decir, te amenazo porque dijiste esto en el Diario Noticias o te amenazo porque publicaste esto en tal lado, simplemente agrediendo el trabajo mío periodístico en general. A raíz de esto yo decidí darlo a conocer por una cuestión del rol que ocupo como periodista y de todos los colegas que tenemos en nuestra ciudad. Esto pasó a las 11 de la mañana en pleno centro y realmente uno no toma... Yo sinceramente no había tomado dimensión, de hecho no lo había dado a conocer. Ese momento cuando ocurre la situación se la comento al intendente porque oportunamente había pautado una nota por otro tema y se lo comento, y luego me voy a hacer la denuncia a la policía, que me pareció lo correcto en ese momento. Luego, bueno, con lo que sucedió en el día de ayer, tomó estado público y por ende decidí aclarar un poco los sucesos porque de alguna manera no quedaron bien explicados en la rueda de prensa y me pareció correcto que lo diga yo, ¿no? Obviamente.
Totalmente. Bueno, de hecho, y también una aclaración, nosotros hemos recibido muchos agradecimientos, pero también muchas críticas para con la policía por los informes en los que a veces no se brinda toda la información o tal vez no lo que la gente espera. Y en este caso, alguien preguntaba por qué motivo esta denuncia no estaba publicada en los informes. Expresamente habías pedido incluso a la policía que no lo informe. Sí, yo había pedido que no lo informe, pero quiero aclarar algo. Esto no lo hice por miedo, ni nada por el estilo. Es por una cuestión de mi personalidad, que no me gusta hacer noticia por este tipo de hechos. Lamentablemente sí me pasaron y por ahí en el momento no tomé dimensión, pero no me gusta hacer noticia, me gusta contarla en realidad, ¿no? Y no ser protagonista o venir. Yo me acuerdo la última vez que vine a esta radio fue para presentar mi libro con 23 años, digo, eso es lo que a mí me gusta. Pero bueno, lamentablemente me ocurrió y no quiero que si a algún futuro llego a tener que informar algo acerca de este sujeto, lo tenga que pensar 2 veces. Y lo digo con él como lo digo como cualquier hecho, porque bueno, ayer hablabas de cuestiones puntuales que ustedes han pasado también a lo largo de esta historia de esta radio que es extensa. Sí. Digo, y esto de que tener que pensar 2 veces a la hora de informar algo me parece que no va. No. Entonces, por ese motivo fue que me hizo un clic ayer cuando pasó todo y decidí darlo a conocer para que no le pase tampoco a ningún otro colega, ¿no? Bueno, por supuesto, y nosotros, más allá de nuestras experiencias particulares, que insisto, ayer lo mencionábamos al pasar y no queremos hacer ningún tipo de comparación con nada, lo hablábamos incluso en un momento muy distendido que tuvimos en la asociación bancaria, justamente por el Día del Periodista y sin saberlo, el mismo día que había pasado todo esto. Trabajamos de lo mismo, hacemos lo mismo, a nadie le gusta que desde ningún sector se ataque nuestro trabajo. Te puede gustar o no, por supuesto no le podemos gustar a todos, y es una realidad. Ahora, la agresión a la prensa no solamente tiene la gravedad de una agresión, sino que además roza otras cuestiones que no están buenas, ¿no? En ese sentido, nosotros inmediatamente, yo me sorprendía desde acá, escuchando la situación, no podíamos entender bien de qué se trataba. Inmediatamente cuando llega Tito de la conferencia y me cuenta, decidí comunicarme con vos en forma privada y expresar mi repudio absoluto a este tipo de cuestiones y por supuesto todo el apoyo para que cada periodista pueda hacer el trabajo que le parece el correcto. Me parece que es un mensaje que tenemos que darle a toda la sociedad, me parece que es un mensaje que a cada vecino común, institución, dirigente o quien sea, tienen que quedar en claro que el periodista informa lo que el periodista considera que tiene que informar. Y así debería ser siempre, sin tener que dar ningún tipo de explicación sobre lo que informa, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Ayer, recibí llamados de todos los partidos políticos, de todos los gremios de Pehuajó, sindicatos, y quiero agradecerle muchísimo, vecinos en general, pero quiero agradecer muchísimo el apoyo que recibí, porque para mí personalmente fue muy importante, y también agradecerle al diario Noticias, lo hago en el escrito que publican ustedes, porque realmente yo hace más de 5 años que estoy trabajando como periodista en el diario y nunca tuve ningún inconveniente. De hecho he trabajado con libertad absoluta y es la primera vez que me sucede, más allá de las amenazas que venía teniendo con este sujeto. Siempre hablando con nombre y apellido, porque sabemos que está vinculado con una red social anónima, con Andrés Silva, pero no, en este caso yo nunca tuve ningún ida y vuelta ni con su red anónima ni con su perfil personal. Nunca le respondí nada, lo conocí en persona ese mismo día y simplemente lo doy a conocer por este sentido, porque sé que muchos han pasado por esto con este sujeto y no quiero que me pase ni a mí, ni a otro colega, ni con él, ni con nadie más. Entonces, por eso de alguna manera ayer lo di a conocer. Pido disculpas si ayer no hice la nota correspondiente, pero fue como que se me convulsionó el día en 10 minutos. La decisión era otra, pero bueno, un poco te viste obligado a tener que hablar porque se dijo un pedacito de la verdad y quedaba todavía más turbia la cuestión de lo que es. Porque el intendente en su momento quiere explicar y yo no lo dejo, porque yo le digo, lo paro, le hago gestos como vos mencionaste, porque me pareció que era algo que por ahí tenía que dar a conocer yo, o que tampoco era el ambiente, había funcionarios ahí que estaban oportunamente por otro lanzamiento, fue todo muy rápido, entonces, pero no es una cuestión de que yo me enojé ni nada por el estilo, simplemente decidí esperar un tiempo y contarlo por ahí al día siguiente, cómo sucedieron bien las cosas. Pero bueno, le agradezco muchísimo a toda la gente que se comunicó, a la gente del comercio que pasó este momento feo, inclusive los clientes que estaban en
el lugar, hoy me escribían, me dice, Emanuel, yo estuve presente en el lugar, el sujeto ya como que te estaba esperando, pero bueno, agradezco muchísimo todos los mensajes que he recibido y bueno, y esperar que este tipo de hechos no sigan ocurriendo para nadie. Bien, bueno, dice mi solidaridad con Emanuel. Entiendo lo que le pasa porque sé lo que es ser perseguido como periodista por informarlo, dice Pablo Lanic. Bueno, Pablo, le mando un abrazo enorme. Sí, hemos pasado con Pablo muchísimas situaciones en las que, insisto, no solamente vecinos particulares, instituciones nos impiden o al menos intentan impedir que informemos y por eso vuelvo y me agarro de tu caso, más allá de que no lo minimizo en absoluto y que te vuelvo a expresar como radio, como medio y personalmente todo mi acompañamiento en esta situación. Es un mensaje que tenemos que empezar a aprender y es que el periodista informa lo que cree que corresponde y nadie debería marcarle qué camino seguir. Totalmente de acuerdo. Emanuel, bueno, lamentamos muchísimo la situación, ojalá no tengamos que volver a hablar de esto, tal vez de algún nuevo libro, tal vez de alguna nueva cuestión, pero no de este tipo de cosas. Y te agradecemos mucho por estar presente hoy acá, lo intentamos ayer, pero bueno, como decías, fue toda una situación muy rara y finalmente se dio así, ojalá no pase a mayores tampoco. Bueno, muchísimas gracias y nada, gracias a todos por el apoyo y ustedes se solidarizaron desde el primer momento, así que son gestos muy importantes para la labor, así que muchísimas gracias. Emanuel Rodríguez, periodista del diario Noticias, fue agredido personalmente, verbalmente, por parte de una persona, un vecino de nuestra ciudad, en este caso sin alguna razón aparente, no hay nada que justifique la agresión a nadie, mucho menos a alguien por ejercer su trabajo, que es informar. En este caso, bueno, nos confundió un poco el intendente tratando de contarnos algo a medias. Finalmente, el propio protagonista de la situación nos cuenta lo que le ocurrió y, por supuesto, y vuelvo a repetir, como medio, como periodistas, pero además como personas, nuestra solidaridad absoluta para con este tipo de situaciones.